Capítulo 5. Conversaciones y preparativos. Una chica con cabello lacio negro que apenas le llegaba a los hombros, vestida con una cama negro y un coso de sin mangas sobre un shitaji blanco de manga larga, estaba dentro de una oficina, revisando todos los papeles que podía conseguir lo más rápido que podía. Parecía estar buscando frenéticamente algo que simplemente no podía encontrar. Justo cuando estaba a punto de comenzar a buscar en un cajón cercano, la puerta se abrió, lo que provocó una reacción instantánea de ella mientras se giraba, agachándose a la defensiva al mismo tiempo que sacaba un kodachi de la parte baja de la espalda, sosteniendo la empuñadura en una mano y la funda en la otra. Un segundo después la tensión pasó cuando la persona que había entrado a la oficina se reveló como un hombre alto con cabello corto plateado y ojos que parecían prácticamente cerrados permanentemente. No se movió para atacarla, ni nada en realidad, solo la miró. Espíritus. Me diste un susto, Kitsune. Comentó la niña con un suspiro de alivio. Deberías tener miedo, Karasu. El hombre le dijo en tono de reproche. Solo que pensarías que revisar los papeles de Taichou a la mitad del día es una buena idea. Bueno, por experiencia puedo decirte que es una idea mucho mejor que tratar de revisarlos en medio de la noche. Al menos ahora puedo ver lo que dicen los periódicos, y sé que está fuera de Seireite y por algún negocio. U otro. La chica le dijo fácilmente mientras volvía a revisar los papeles. Realmente debes estar loco. El hombre declaró con un movimiento de cabeza. ¿De verdad crees que él iría a algún lado y dejaría los papeles importantes desatendidos? No, no lo hago, puede que esté loco, pero ciertamente no soy estúpido. La chica dijo inexpresivamente, sin detenerse ni un segundo. Me aseguré de que el otro estuviera ocupado. Puede pensar que sabe mucho, pero no es así. El hombre le dijo, tomándola de las manos para detenerla. Hay muchas más personas involucradas en esto de lo que piensas. Algunos ni siquiera saben que están involucrados. ¿Células durmientes? Adivinó la niña. Hay más de los que puedes imaginar, más posibles de los que yo conozco. Insistió el hombre. ¿Senpai es uno de esos? Posiblemente. Honestamente, no sé qué pasa con esa chica, Taichou nunca me lo ha dicho, y no me atrevo a hacer preguntas innecesarias. Podría hacerlo sospechar. ¿Y si crees que ya no sospecha de ti? No me importa, yo. Deberías preocuparte. Ya está pensando en deshacerse de ti, no le gusta la influencia que tienes sobre Itsugaya, un tipo de influencia que solo quiere que Inamori tenga. Así que está planeando asesinarme. ¿Honestamente cree que nadie se daría cuenta? No soy una chica, Kitsune, por mucho que detesto admitirlo, e independientemente de lo que pueda haberle sucedido a Niji-sama, sigo siendo una noble. Lo sé, esa es posiblemente la única razón por la que todavía estás vivo ahora, pero puede llegar un momento en que él te considere un riesgo demasiado grande para sus planes. Ahora, por favor, hazme un favor y ten más cuidado. Tú eres mi amiga, Karasu, una de las pocas que tengo, no quiero perderte. Conozco a Kitsune, pero sabes que tengo que hacer esto. Por Toushiro-kun, y Ranjiku-san, y Senpai, y también por ti. No hagas eso. No me uses como excusa para tus tendencias suicidas. ¿Mis tendencias suicidas? ¿Y las tuyas? Honestamente, ¿vas a vivir tu misión autoimpuesta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo siento, eso fue innecesario. Murmuró, disculpándose. Sé que la posibilidad de que yo sobreviva a todo esto es muy baja. El hombre declaró con voz sin emociones. Soy prácticamente un hombre muerto caminando. Lo sé desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eso no significa que debas ir y hacerte matar también. Ambos sabemos que yo soy desechable, pero tú, no soy más importante que tú. Sí, lo eres. Métete en la cabeza, niña. Eres más importante. Lo dijiste tú mismo, eres un noble, y con Nagaken Taichou desaparecido, eres la heredera del clan, no puedes morir, no ahora. Hay tanto podrías lograr a través de tu posición, una vez que Taichou y los demás hayan sido tratados. Ambos sabemos que el dolor de Kuchiki Taichou los llega a las acciones de muchos de sus concejales y no hay Shioi no Shiba para hacer nada en absoluto. Hablando de manera realista, la única esperanza de Seireitei. No me gusta eso. Murmuró con un suspiro cansado. No se suponía que fuera así. Luché tanto para que me permitieran convertirme en lo que quería, un Shinigami. Y ahora podría tener que renunciar a todo por culpa de un clan al que nunca me gustó pertenecer. ¿Por qué lo dejarías? Sabes tan bien como yo que ningún noble querrá una esposa Shinigami, especialmente una que fue considerada como candidata a capitán apenas una década después de graduarse de la academia.
Eres un prodigio, eso nunca se ha dudado. No más que Toshiro-kun, la única razón por la que aún no le han dado el Aori es porque aún no ha alcanzado el Bankai. Sí, bueno, es joven, su cuerpo puede que aún no esté listo para lidiar con la tensión causada por su Bankai. Aunque eso todavía no explica por qué no le has dicho a Yamamoto Soutaichou que has logrado el Bankai. ¿Cómo? No, no respondas. Siempre pareces saber cosas, incluso cuando no deberías. No sé por qué ya me sorprende. En cualquier caso, en realidad no quiero ser un capitán. Creo que es demasiado trabajo de oficina y muy poca acción. Además, Toshiro-kun es mucho mejor para lidiar con los puntos más sutiles de la vida de un Shinigami, yo, solo me gusta pelear, ya sea para derrotar a los Oyous o para proteger otras almas. Mi vocación. Bueno, tu llamada corre el riesgo de ser interrumpida si no te vas ahora. Taichou regresará en cualquier momento. Ahora vete. La niña miró a su alrededor con medio pánico, a los papeles que estaban en completo desorden. Todo era obra suya, y si había que creer a su amiga, y no tenía ninguna razón para no hacerlo, no tenía tiempo para ordenar todo de nuevo. Ve, yo me encargaré de este lío. El hombre le insistió. Gracias. Estaba realmente agradecida, y se notaba en su rara y suave sonrisa. Vete ahora. El hombre la presionó. Y por favor, trata de no volver a meterte en un lío como este. No siempre estaré ahí para apoyarte. Lo sé. Admitió en un tono agridulce. Y sabes que no puedo prometerte eso. El hombre solo asintió, lo había sabido, por supuesto que lo había hecho, después de conocer a esa chica durante décadas, sabía lo terca que era, al igual que sabía que algún día la mataría. No le gustó, ella era su amiga. Pero como él le había dicho, no podía estar cuidando de ella todo el tiempo, o de lo contrario podría perder la vida él mismo, antes de poder seguir adelante con su misión suicida autoimpuesta, y eso simplemente no podía. No se permitirá que suceda. Solo esperaba que, pasara lo que pasara, para él o para ella, las cosas saldrían bien al final. Adiós Kitsune, susurró la chica mientras dejaba la oficina rápidamente. Ella no se volvió, solo se despidió por encima de sus hombros. Si lo hubiera hecho, podría haber notado la mirada preocupada que él le había enviado, incluso cuando comenzó a reordenar más o menos los papeles del capitán del 5 Escuadrón, al menos. Lo suficiente para que él no se diera cuenta de lo que había sucedido todavía. El hombre de cabello plateado acababa de tener un muy mal presentimiento, y aunque no era exactamente supersticioso, no pudo evitar sentir, y temer, podría ser lo correcto esta vez. Adiós Karasu, susurró en un tono muy bajo. Había miedo real en su voz, aunque nadie estaba allí para notarlo, al igual que su amigo no había escuchado su despedida. Uno que, estaba casi seguro, sería el último. En otro lugar, una mujer joven y menuda se despertó, cubierta de sudor frío y con escalofríos corriendo por su columna vertebral, mientras la escena corría por su mente ahora consciente y las implicaciones se hundían. Lo siento, Kitsune le susurró a la noche vacía. Lo siento mucho. XXX. Los siguientes 10 días pasaron en un frenesí de movimiento, ya que los adolescentes todavía tenían que asistir a algunas últimas clases por las mañanas, y se tomaban casi todas las tardes para entrenar. En algún momento, Tatsuki incluso había comentado que, en su situación, no sería tan malo que a la mayoría de sus padres les importaran un comino. Era algo que todos sabían. Los padres de Tatsuki estaban divorciados, su padre vivía con su nueva esposa e hijo, mientras que su madre viajaba mucho debido a su trabajo, dejando a Tatsuki solo en casa. Así que a menos que Tatsuki fuera a buscar a uno de ellos por alguna razón u otra, era casi como si ella ni siquiera existiera para ellos. Chad y Orihime habían perdido hacía mucho tiempo a cualquier familia que tuvieran. La familia de Misuhiro se había mudado a China, y como él quería quedarse en Japón, terminó viviendo solo, como los otros dos. El padre de Chizuru era un mujeriego, y todos lo sabían, su madre se escondía detrás del alcohol y nadie se preocupaba en absoluto por su hija. Incluso cuando les había gritado sobre sus preferencias sexuales, no les importaba en absoluto. Los padres de Keigo trabajaban en Kioto, por lo que vivía con su hermana mayor en un apartamento que pagaron sus padres. De una forma u otra, los adolescentes hicieron lo que quisieron mientras se preparaban para lo que ya sabían que sería una confrontación dura y peligrosa con algunos de los mejores de la sociedad de almas. La única razón por la que habían esperado tanto tiempo, fue porque Urahara había necesitado ese tiempo para organizar un Senkaimon especial, algo necesario ya que ninguno de ellos, excepto Ichigo y sus hermanas, podían separarse de sus cuerpos. Además, no todos irían.
Chizuru, Keigo y Misuiro no tenían ningún poder activo, sabían que a pesar de lo valientes e ingeniosos que pudieran ser, contra lo mejor de la sociedad de almas solo serían un lastre. El mismo Ichigo tampoco quería involucrar a sus hermanas, pero Karin solo tenía que recordarle ciertos asuntos que tenía que atender en la sociedad de almas, y por supuesto, Yusu no estaba dejando que su gemela se fuera sola. Al final, también se le pidió a Tatsuki que se quedara atrás, en caso de que hubiera un ataque, mientras el resto de ellos estaban en la sociedad de almas. Después de todo, aunque Isin pudo haber sido un Shinigami Taichou en algún momento, el Higai que había estado usando durante las últimas 2 décadas le había agotado la mayor parte de su poder, y realmente no confiaban en Urahara y sus trabajadores con el bienestar de Karakura. Si bien Tatsuki no era tan poderoso como Ichigo, Uryugo e incluso Karin, de todos modos era bastante fuerte y podía lidiar con los Hoyous si era necesario. Finalmente, después de que pasaron las 2 semanas, llegó el día en que el grupo partió hacia la Sociedad de Almas. Al final Ichigo, Uryu, Orihime, Chad, Karin y Yusu irían, junto con el gato Yoruichi, ya que Urahara había insistido en que podrían necesitar ayuda una vez allí. Ichigo estaba en forma de alma, como un Shinigami. Uryu con su traje Kinki, y su padre le había permitido llevarse varias herramientas de alto nivel como el CL Schneider y el Jintou. Orihime y Chad habían optado por llevar vaqueros, camisas y chaquetas cómodas. Karin y Yusu también estaban en forma de alma, aunque su aparición había sido tan inesperada para los adultos como la de Ichigo cuando abandonó su cuerpo por primera vez después de perder los poderes prestados por Rukia. Yusu estaba vestida de negro, excepto que en lugar de un Shyakuso, usaba un yukata. Su Kidou también había mejorado dramáticamente en esa forma. Karin por su parte era un poco diferente. Vestía a cama negro, solo diferente en el sentido de que estaba pegado a sus tobillos, lo que permitía un mayor rango de movimiento en sus piernas. En la mitad superior, le faltaba la manga izquierda, aunque tenía un guardabrazos blanco, su manga derecha era blanca, faltaba la capa superior negra. No tenía Sanpakutou con ella, pero aún así, Karin sabía que, cuando llegara el momento, podría pedirlo, sin problema. Con todo, en su opinión, los cambios que tenía su atuendo con respecto al atuendo tradicional de Shinigami solo la ayudarían. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto por tu cuenta? Isin preguntó a los adolescentes. Todo estaba listo, ya les habían dicho qué esperar y estaban esperando a que Urahara abriera el Senkaimon antes de que se apresuraran a atravesarlo. Estoy seguro de que si me das unos días más, Kisuke y yo podríamos ponernos en contacto con algunos de nuestros amigos, conseguir ayuda. Isin explicó. Rukia es Nakama, salvarla es nuestro derecho y nuestro deber. Ichigo respondió por todos ellos. Oyagi, acéptalo ya. Karin agregó en un tono serio. Estamos haciendo esto. Isin solo podía mirar a Karin en silencio, había tantas cosas que quería discutir con ella, tantas que sospechaba pero que no sabía con certeza, tantas que se preguntaba si ella tenía alguna idea. Había notado la expresión en su rostro cuando se hizo ese comentario sobre ella posiblemente como un Shinigami, y luego la ropa con la que apareció, parecían una mezcla de un Shinigami Shyakuso, y algo más. Nakama, todo está listo. Anunció Urahara desde la trampilla. Nakama, así es como todos habían empezado a llamar al grupo de adolescentes, después de escucharlos usar ese término para referirse entre sí. Los adolescentes y los adultos se reunieron en el campo de entrenamiento de Urahara. Todos se aseguraron de estar listos para la misión y de realizar los preparativos de último momento. Karin había asegurado un boken a la faja de su Shyakuso modificado y Yusu llevaba lo que parecía una bolsa de mensajero, llena de los suministros curativos que Urahara y Tesai le habían conseguido, ya que en realidad no sabía cómo curarse únicamente con Kidou. No había estado alto en la lista de prioridades mientras Rukia la estaba entrenando, y más tarde no hubo tiempo para concentrarse en eso. Orihime ya era un sanador increíble, y ser capaz de luchar activamente o al menos proteger a otros de los Hoyous, parecía más importante en ese momento. En ese momento, Orihime todavía estaba allí, pero si algo le sucedía, necesitarían que alguien más se hiciera cargo de la curación. Habían terminado de revisar y volver a revisar todo cuando Ryuken entró al lugar. Todavía estaba en su bata blanca, mostrando que acababa de salir del hospital para despedirlos antes de regresar al trabajo. Shizou, todos los adolescentes lo recibieron con una cortés reverencia. Ya sé que no hay forma de que pueda disuadirte de este loco plan tuyo. Ryuken declaró con severidad mientras se acercaba a ellos. Así que supongo que todo lo que puedo decirles es que tengan cuidado, no subestimen a sus enemigos ni se sobreestimen a ustedes mismos. Pueden ser muy poderosos, pero no son dioses.
Si un enemigo es más poderoso que ustedes, nunca lo dude para trabajar juntos para derribarlo, su trabajo en equipo es uno de los mejores activos que tiene. Vayan y hagan que ustedes, sus linajes y todos los demás se sientan orgullosos. Los adolescentes se inclinaron una vez más en agradecimiento. Todos sabían que era lo más cerca que estaría Ryuken de darles un cumplido y desearles suerte. En realidad, Ryuken no era de los que creían en la suerte, dijo que no era más que una excusa para los idiotas desprevenidos, tanto si ganaban como si perdían, siempre lo veían como suerte. Puede que los Nakama no estén tan preparados como quisieran, pueden ser tercos y pueden negarse a seguir órdenes a veces, pero ciertamente no eran idiotas. Por lo tanto, no necesitaban suerte. En ese mismo momento, Ichigo podía recordar muy claramente una época en la que Ryuken había sido muy diferente. Conociendo al hombre, el de cabello naranja no dudaba que siempre se había preocupado profundamente por su único hijo, pero hubo un tiempo en que cualquiera que no lo conociera muy bien nunca hubiera pensado que tal cosa fuera posible. ¿Por qué puedes entrenar a un completo extraño como Kurosaki Ichigo, y sin embargo te niegas a entrenarme a mí, tu propio hijo? Exigió una voz masculina joven con vehemencia. ¿Dónde está tu orgullo de Kinki? Te dije hace mucho tiempo, Uryu, que no tenía ningún interés en el Kinki. Una voz masculina mayor respondió con frialdad. Los vivos deberíamos ocuparnos de los asuntos de los vivos, dejar que los muertos se ocupen de sus propios problemas. Dos mundos tan diferentes no están destinados a mezclarse. Si es así, ¿por qué algunos de nosotros podemos ver espíritus? Exigió el hombre más joven. Si no estuviéramos destinados a mezclarnos, ¿no deberíamos estar ciegos ante ellos y sus acciones? Podría hacer las cosas más fáciles, aunque siempre podemos ignorarlas. El hombre mayor respondió con el mismo tono sin emociones. En cualquier caso, involucrarnos en el negocio de los muertos no trae más que problemas, y ciertamente no nos deja ninguna ganancia. ¿Es eso realmente todo en lo que puedes pensar? ¿En serio? Dinero. Y nuestro orgullo. El orgullo de nuestra raza. De los. ¿Qué raza? No hay carrera Uryu, abre los ojos, un hombre no hace una carrera. Somos dos. Como dije, no tengo ningún interés. Será mejor que te vayas. Eso todavía no explica por qué estás entrenando a Kurosaki. Lo que haga o deje de hacer con mi tiempo, no es asunto suyo. ¿De verdad pensaste que me daría cuenta? Por favor, hasta hace un par de semanas el Reiatsu de Kurosaki era como un grifo roto, siempre disparado por todas partes. Luego, de repente, desaparece de la clase por varios días, y cuando regresa está a la mitad de eso, y ahora es aún menos. Y no es un mero bloqueo, aunque supongo que eso también estuvo involucrado, una gran parte de su Reiatsu parece fluir en círculos dentro de su propio cuerpo. Eso es lo que haces para ocultar tu propio Reiatsu. Así es como supe que estabas involucrado. Como dije antes, lo que hago con mi tiempo, no te concierne. Quiero saber por qué. ¿Por qué lo entrenarías a él y no a mí? Contéstame Ryuken. La puerta se abrió en ese mismo momento y ambos hombres se volvieron instantáneamente para ver el tema de su discusión en la puerta. El silencio duró casi un minuto completo, pero finalmente el hombre mayor fue el primero en hablar. Vete ahora Uryu. Le ordenó al que tenía delante. Tengo asuntos que tratar, asuntos que no le conciernen a usted. El hombre más joven, de la misma edad de Ichigo, no le respondió, simplemente miró al hombre mayor por todo lo que valía antes de salir de la habitación, y mientras pasaba por el lado de Ichigo, el pelirrojo podía sentir el escalofrío. Reiatsu cuando lo tocó. El contacto había sido breve y, sin embargo, lo suficiente como para provocarle escalofríos en la carne. Ichigo en realidad no había recordado mucho de esa conversación hasta más tarde, durante uno de sus ejercicios de meditación, estaban destinados a ayudarlo a concentrarse, pero también eran muy buenos para recordar recuerdos con claridad cristalina. Lo único que Ichigo había sabido incluso antes de la retirada era que conocía esas voces, una, por supuesto, había sido la de su maestro, independientemente del tiempo que el hombre lo había estado entrenando, estaba haciendo algo que nadie más podría haber hecho. Por lo que el adolescente sabía, y esa era razón más que suficiente para respetarlo. La otra voz, Ichigo había estado seguro de saberlo, pero no había estado seguro de cómo lo hizo, no hasta unos días después, cuando reconoció al adolescente de cabello azul oscuro y ojos cerúleos sentado al otro lado del aula. Él era Ishida Uryu, uno de sus compañeros de clase, y también el único hijo de Shisou. Fue ese descubrimiento el que provocó una pelea muy particular entre él y el hombre mayor.
Ichigo y Ryuken estaban en el ascensor privado del hombre mayor en su camino de regreso al hospital, habiendo terminado el entrenamiento de ese día. El adolescente de cabello naranja no pudo evitar seguir pensando en una cosa en particular que había querido hablar con el hombre toda la semana, pero que no se atrevía. ¿Qué es Kurosaki? Ryuken preguntó de repente. Ichigo parpadeó ante Ryuken, casi sorprendido y preguntándose cómo exactamente sabía el hombre que había algo que quería decir. Tu Reiatsu está fluctuando. Ryuken respondió la pregunta obvia. Ya has superado ese punto, por lo que la única razón de tal fenómeno es que tus emociones afectan tu control lo suficiente como para hacerlo flaquear. Sí, hay algo de lo que he querido hablarte. Ichigo asintió con la cabeza, se despeinó un poco el cabello, tratando de reunir valor. Ishida Shisou, me has estado entrenando durante un mes y nunca podré expresar completamente mi gratitud por todo lo que has hecho. Gracias a ti, ahora puedo comprender mejor mis propios dones, y estoy mejor preparado para proteger a mi familia si es necesario. ¿Tiene sentido este discurso? Ryuken interrumpió a Ichigo con tono aburrido. Sé que esto no es asunto mío, pero, ¿por qué estás tan dispuesto a ayudarme y, sin embargo, te niegas a hacer lo mismo con tu propio hijo? Ichigo finalmente soltó. La expresión de Ryuken permaneció impasible, pero su Reiatsu se encendió durante medio segundo. El cambio apenas estaba allí, pero Ichigo estaba lo suficientemente cerca de ellos, y se había acostumbrado tanto a su Reiatsu el mes anterior, que pudo notar la fluctuación. Tienes razón. Ryuken seguía hablando sin emoción. No es de tu incumbencia. La puerta del ascensor se abrió en ese momento, pero antes de que Ryuken pudiera hacer un movimiento, Ichigo presionó un botón para cerrar las puertas una vez más. Sabía que su maestro se estaba molestando mucho con él, pero Ichigo estaba muy convencido de este asunto y decidió que valía la pena arriesgarse, los Ishidas lo habían ayudado mucho, lo supieran o no, se lo merecían. Su nombre es Ishida Uryu, ¿verdad? Dijo Ichigo, aunque en realidad no era una pregunta, así que no se detuvo. Lo conozco, estamos en la misma clase. Aunque, para ser honesto, no supe que era él hasta la semana pasada. Después de escuchar parte de esa discusión que ustedes dos tuvieron el otro día, escuché su voz en clase, y de repente lo supe. Ichigo se revolvió el cabello de nuevo. Honestamente, no sé qué le pasa a tu familia, y no creo que sea necesario que lo sepa. Solo quiero decirte una cosa, sin importar lo que tú o yo digamos, o no digamos, ambos sabemos que este poder que tengo, no es coincidencia ni accidente. El poder que tengo, es probable que lo heredé de uno de mis padres, y por alguna razón creo que puede ser mi padre, no sé, él a sus 3 hijos siempre les ha costado ver o sentir espíritus con demasiada facilidad. Pero en cualquier caso, ya sea él o mi mamá, el hecho es, tengo este poder, y Oyagi nunca ha dicho una palabra. Él debe saberlo, incluso si fuera Karasan, ella se lo habría dicho, y sin embargo, él nunca me dijo nada a mí, ni a los gemelos. No me gustan los sentimientos que me provoca esta situación. El hecho de que Oyagi me esté ocultando tales secretos, de todos nosotros, duele, más de lo que me gustaría admitir. Y luego está el hecho de que este conocimiento, y la falta de él, ya ha demostrado ser peligroso, con lo que sucedió hace unos meses, e incluso antes de eso, cuando yo tenía 9 años. Y quién sabe si hubo otras ocasiones de las que no estaba al tanto. No necesito que me digas nada, Shisou, no me importa si sabes o no, no sé nada, eso no es lo que realmente importa. Lo que importa ahora es tu hijo, está tratando de conectarse contigo, esforzándose tanto, sabes que de hecho dejé de intentar eso con Oyagi hace años. Pero tú, Shisou, todavía tienes una oportunidad con tu hijo, no debes renunciar a ella. Por mucho que me repugne admitirlo, te arrepentirás si pierdes esta oportunidad. Yo, al menos todavía tengo a Karin y Yusu, si pierdes a tu hijo estarás solo. Y tal vez ahora no te importe, pero algún día lo harás. Respiró hondo y agregó. Como dije, sé que esto no es asunto mío, pero solo creo que usted y su hijo merezco una oportunidad. Se inclinó profundamente ante el hombre, con la cabeza agacha. Lo siento si mis palabras te han enojado, Shisou, solo quería ayudar. Sayonara, lo que importa ahora es tu hijo, está tratando de conectarse contigo, esforzándose tanto, sabes que de hecho dejé de intentar eso con Oyagi hace años. Pero tú, Shisou, todavía tienes una oportunidad con tu hijo, no debes renunciar a ella. Por mucho que me repugne admitirlo, te arrepentirás si pierdes esta oportunidad. Ichigo apretó el botón para abrir las puertas del ascensor y luego salió rápida y silenciosamente, antes de que el hombre tuviera la oportunidad de decir o hacer algo.
En realidad, Ichigo no había esperado volver a ver al médico Yakinki después de ese día, al menos no sin tener que temer por su propia vida. Y, sin embargo, lo había visto de nuevo, y la próxima vez, no estaba solo, Uryu estaba con él, entrenando. Ichigo sabía que había sido bueno ver a esos dos reconectarse, de una manera que Uryu dijo que no lo habían hecho desde que era muy joven, había sido incluso mejor cuando el peli naranja tuvo la oportunidad de tener el mismo tipo de conversación con él. Su propio padre, Ichigo. El joven de pelo naranja acababa de estar luchando contra Sangetsu para practicar, ¿quién mejor para enseñarle sobre su Zanpakutou que el mismo Zanpakutou? Shiro también ayudaba a veces, cuando estaban solos, ya que Ichigo no tenía que responder las preguntas que vendría si los tres fueran vistos juntos. Por unos segundos Ichigo no respondió a la llamada de su padre, apenas había hablado con el hombre en las 2 semanas desde que todos habían revelado sus respectivas verdades, o la mayoría de ellas al menos. Todavía había cosas que se estaban reteniendo, secretos que aún no se habían revelado, pero habría tiempo para eso más tarde. En cualquier caso, Ichigo parecía mucho más concentrado en tratar de romper el estancamiento que tenía con Sangetsu. Ordenó Sangetsu mientras saltaba hacia atrás. Osan susurró Ichigo con un suspiro cansado. Ichigo nunca lo admitiría, pero más o menos había estado evitando a su padre, usando el entrenamiento para el rescate de Rukia como excusa. Necesitas hacer esto, Ichigo. Sangetsu le dijo con severidad pero calidez, los ojos fijos en su joven portador. Tanto Shiro como yo sabemos esto. Si sigues evitando a tu padre, tu mundo interior comenzará a reflejar tu confusión. Ustedes dos deben sentarse y hablar, resolver sus diferencias, tratar de entenderse. Ya saben que él no lo hace. Culparte, ahora necesitas saber que tú tampoco lo culpas a él. ¿De qué lo culpo? Ichigo estaba confundido por eso. Renunciar a sus poderes, no estar allí para proteger a tu madre, ni siquiera saber cuándo regresó Grand Fisher y trató de matarte. Sangetsu se alistó. Pero nada de eso fue culpa suya. Ichigo gritó con vehemencia. Él renunció a sus poderes porque amaba a Kazan. Ichigo se quedó en estado de shock cuando Sangetsu desapareció de repente, aunque la razón se hizo clara cuando se dio cuenta de quién estaba justo detrás de él. ¿Es eso lo que realmente piensas? Ichigo suspiró, incluso había olvidado que su padre estaba allí. Osan Ichigo siseó en su mundo interior. Necesitas hablar con tu padre, Ichigo. Sangetsu prácticamente le ordenó a su Shinigami. Ichigo suspiró en voz baja, pasando su mano por su cabello, sabía que esto no iba a ser bueno. Y realmente, Sangetsu tenía que ser el único espíritu Zanpakutou en la historia que se salía con la suya ordenando a su Shinigami así. Ichi-Sin comenzó una vez más. Nunca digo nada que no sienta, así que sí. Ichigo lo interrumpió. Sabiendo que no había forma de que pudiera escapar de esto, Ichigo levantó su Zanpakutou y lo movió hacia su espalda, la larga tela blanca lo cubría automáticamente y luego se conectaba con la banda roja a través de su torso, manteniéndolo en su lugar. Has sido tan diferente este último par de semanas. Comentó Isin. Y no solo tú, Karin-chan, y Yusu-chan también. Ya no sé qué pensar. No son solo estas últimas semanas, Oyagi. Ichigo respondió con un suspiro. Esto, movió sus manos para abarcar todo y a todos. Esto es lo que somos, lo que hemos sido durante años, simplemente no nos veías así antes. Con tus negaciones de saber algo sobre espíritus. Y sin embargo sabías que estaba mintiendo. Y Sin comentó con su propio suspiro. Por supuesto que lo sabía. Todos lo hicimos. Ichigo respondió fácilmente. Una vez que Ryuken Shizou decidió que me había enseñado suficiente control, y me ayudó a desarrollar mi poder, era demasiado parecido a un Shinigami para no ver la conexión allí. Consideramos la posibilidad de que Kazan fuera había tenido poder, pero de alguna manera no parecía apropiado, también conocías a Shizou antes, y eso también nos dio una pista. Tenía que haber algo que los conectara a los dos, y no era solo que fueran médicos, los espíritus saben que nuestra clínica es demasiado pequeña para que alguien como Ishida Ryuken se interese por nosotros solo por eso. Y Sin solo pudo escuchar el análisis de su hijo en silencio, nunca había esperado que su hijo, o cualquiera de los otros adolescentes, pudiera deducir tanto considerando la poca información que tenían. Y sin embargo, así era exactamente como habían podido extraer la verdad de Kisuke. Aún no puedo creer que Ryuken te haya entrenado, comentó Isin. Quiero decir, solía estar en contra de que su hijo fuera entrenado, se negó a hablar con Souken por eso. Y ahora, para aprender, entrenó, no solo a su hijo, sino también a usted. Él sonrió a medias.
Me dijo que fuiste tú quien le hizo ver lo equivocado que estaba acerca de la forma en que trataba a Uryu. Y me ayudó a darme cuenta de lo estúpido que había estado tratando de ocultarles todo esto a ustedes, a todos ustedes. Sacudió la cabeza con un suspiro. ¿Me creerías si te dijera que solo estoy tratando de protegerte? Sí. Ichigo no pudo evitar sonreír a medias. Intenté lo mismo cuando desarrollé mis poderes por primera vez. Alejé a todos mis amigos, incluso intenté hacer lo mismo con Karin y Yusu. No funcionó. Durante la primavera siguiente Ori y Meicha desarrollaron sus propios poderes, los dones de Karin también comenzaron a despertar en esa época, y para el verano ella también pudo luchar. Entonces Yusu también pudo ver espíritus y el Reiatsu de Tatsuki aumentó exponencialmente. Antes de que comenzara el próximo año escolar, incluso Keigo, Misuhiro y Chizuru pudieron ver todo lo espiritual. Como dijo Shizou, no le gustó, pero aún así nos ayudó. Al final decidió que al menos de esa manera había menos posibilidades de que nos mataran. Se rió entre dientes. Me pregunto si todavía lo haría. Nos han ayudado a desarrollar nuestros poderes Ciel. Creo que lo habría hecho, si hubiera sabido por quién estarías haciendo todo esto. Y Sin declaró después de un breve silencio. Él respeta a tu amigo, ¿sabes? Kuchiki Rukia, creo que se llama. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Rukia, tu Nakama, la hermana pequeña de Byakuyabo, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Conoces al bastardo que vino por ella? Ichigo siseó. Así que fue él quien vino. Y Sin asintió, más para sí mismo que para nadie. Sí, lo conocía, ya te lo dije, en Seireite y yo era un noble, al igual que Byakuya, éramos los herederos de nuestros respectivos clanes. Además, Kuchiki y Nagaken son los clanes nobles más poderosos de la sociedad de almas, a pesar del hecho de que quedan tan pocos Nagaken, especialmente desde que Shiba cayó en desgracia y la heredera Shioin abandonó su puesto y sus deberes. ¿La heredera Shioin? Ichigo cuestionó. ¿Yoruichi? En el tiempo que habían estado allí, Ichigo había tenido la oportunidad de conocer mejor a Yoruichi, y eso incluía su forma real. La adolescente de cabello naranja admitiría haberse sorprendido, mientras que todos esperaban que un humano fuera la forma real del gato. Nada podría haberlos preparado para su apariencia real, o el hecho de que estaba totalmente desnuda. Rukia habló sobre los Kuchiki una vez, como no eran la familia que esperaba ganar cuando la adoptaron, comentó Ichigo con una expresión agridulce. No, no lo habrían sido. Y Sin negó con la cabeza. Los Kuchiki pueden ser un clan considerablemente grande, pero también son muy fríos, casi crueles. Me imagino que, para la mayoría de ellos, Rukia-san nunca dejó de ser un simple plebeyo. Byakuyabo, él era diferente antes, en otra ocasión probablemente habría recibido a alguien como Rukia-san con los brazos abiertos. Pero ahora, bueno, supongo que no es el mismo hombre, no desde que murió su esposa. Ichigo negó con la cabeza, haciendo un esfuerzo por alejar la última información. Sabía cuánto dolía perder a alguien amado, solo podía imaginar cuánto dolía a hombres como su padre, o Byakuya, perder a sus esposas, pero eso todavía no era excusa para lo que ese bastardo había hecho, por la forma en que había tratado a Rukia. ¿Por qué debe importar tanto la sangre? Preguntó Ichigo con amargura. Porque la sangre es esencial. Y Sin respondió honestamente. Es lo que nos da vida. Incluso un espíritu puede desangrarse hasta morir, excepto que después de eso el espíritu se desvanecería, permitiendo que el alma regrese al ciclo eterno de renacimiento. También es la sangre la que nos da poder. Tú mismo lo dijiste, Ichigo, como ya esperabas que fuera un Shinigami, porque tus poderes eran muy parecidos a los del Shinigami, e instintivamente supiste que tenías que haber heredado tal habilidad. Es cierto que en la sociedad de almas hay muchos shinigamis que no nacieron como tales, son almas de personas que murieron aquí en el mundo material, y resultó que tenían suficiente reiatsu para convertirse en shinigamis. Pero hay un límite en cuanto a lo que pueden crecer, y se acepta comúnmente que solo los más excepcionales llegarán tan lejos como aquellos que nacieron de shinigami. Esas almas, las que nacen no solo con potencial sino con poderes reales, se llaman Shinketsu, sangre pura. Eso es lo que eres, porque eres mi hijo. Y también eres un noble. ¿Heredero del clan Nagaken? ¿Heredero del clan Nagaken? Ichigo repite con el ceño fruncido. ¿Qué significa eso? Pensé que habías dicho que quedamos muy pocos de nosotros. Nosotros 4 somos los últimos Nagaken reales que quedan, los únicos de la línea directa. Y Sin le dijo. Aunque todavía puede haber algunos primos muy lejanos en la sociedad de almas, así como los sirvientes que están destinados a mantener la propiedad y algunas casas más pequeñas.
Y sobre lo que significa, si eliges reconocer tu linaje, te otorgará si tienes ciertos beneficios en la sociedad de almas, serás un noble, lo que significa que tendrás tanto los deberes como los privilegios de uno. Tendré que lidiar con Kuchiki Byakuya y otros bastardos como él. Ichigo adivinó con disgusto. De ninguna manera, solo, de ninguna manera. Sé que no te gusta esa idea. Y Sin asintió en su tono más serio hasta el momento. Pero detente por un segundo y considera la otra cara de la moneda. Tendrás ciertos privilegios, tu opinión importará. El Gotei no podrá simplemente descartarte como un simple Ryoka, porque no serás un Shinigami y un noble. Ichigo suspiró, enterrando su rostro entre sus manos. Estaba cansado, mucho, pero podía ver la importancia de las palabras de su padre. Como Kurosaki era solo un Shinigami Daiko, como Nagaken, era un Shinketsu, un noble, uno de ellos casi. Muy bien. Ichigo declaró seriamente después de un rato. Hagámoslo entonces. Seré un Nagaken. Y Sin asintió con satisfacción, sabía por qué su hijo había tomado esa decisión, no era porque realmente le importara cambiar su nombre, o la nobleza. Solo estaba viendo los beneficios que le daría ese puesto, para él, Rukia y el resto de los Nakama. El pelinegro no podía culpar al razonamiento de su hijo. Y no es como si alguna vez se hubiera preocupado por ser un noble, era por eso que nunca le había importado renunciar a todo más de 3 décadas antes. Finalmente, Isin asintió de nuevo y se movió para salir del sótano, dejando a su estafa para volver a su entrenamiento. Estaba muy satisfecho por la forma en que había ido la conversación. Nunca antes había tenido una conversación tan gratificante con su hijo adolescente, no desde que era pequeño, le gustaba ese sentimiento de satisfacción, de un trabajo bien hecho, y solo se amplificaba con las últimas palabras que escuchó de su hijo antes de que se completara. Abandonó el lugar. Gracias, Tousan. El Senkaimon se abrió con un destello de luz, devolviendo a Ichigo a la hora y el lugar actuales. Era hora de irse, tenían una misión que cumplir y les quedaba poco tiempo para hacerlo. Ellos salvarían a Rukia, y la sociedad de almas aprendería por qué había sido una mala idea meterse con los Nakama. XXX. Era mediodía en la sociedad de almas, y en el mismo centro de Seireitei, en el cuartel general de la primera división, se estaba llevando a cabo una reunión conjunta de capitanes y tenientes del Gotei 13. El último tema de discusión. El hecho de que, justo después de la reunión, el criminal de primera clase, Kuchiki Rukia, sería trasladado de la celda de la 6ª división a la Sensaikyu, conocida por algunos como la Torre Blanca o la celda of Arrepentimiento, era el lugar donde todos los criminales en el corredor de la muerte, por así decirlo, pasaban sus últimos días antes de ser ejecutados. En realidad, había más de unas pocas personas a las que todavía les costaba creer que Kuchiki Rukia iba a ser ejecutada, especialmente con el uso de un arma generalmente reservada solo para Shinigami clase Taichou, e incluso entonces solo para los criminales más terribles. El Soukyoku. Y sin embargo nadie se atreve a decir una sola palabra, esas habían sido las órdenes dadas por Central 46, y tenían que obedecerlas, no se podía hacer nada o eso creían. Yamamoto Genryusai Shigekuni, el capitán de la primera división y comandante general del Gotei 13 con más de 2 milenios de edad, estaba a punto de declarar concluida su reunión, cuando sucedió algo bastante inesperado. El Shinigami tuvo una fracción de segundo para darse cuenta de que había un Kido en el trabajo, cuando de repente todos pudieron escuchar varias voces en la parte de atrás. Ahí, está listo. Ese sonaba joven, dulce y femenino. El Kido está trabajando, Ichigo, empieza a hablar. La segunda voz era suave, tranquila, con un subrayado de fuerza y definitivamente masculina. Muy bien, aquí va. La tercera voz era fuerte, poderosa y masculina también. Saludos, capitanes y tenientes del Gotei 13, y Rukia, tú también. Si esto funciona como debería, ustedes son los únicos que escuchan este mensaje, si no, bueno, en realidad no me importa cuánta gente aprenda de esto. Mi nombre es Kurosaki Ichigo, soy el humano que, durante 2 meses y medio, tuvo los poderes de Kuchiki Rukia, los mismos poderes de los que Kuchiki Byakuya me despojó hace 2 semanas. Ahora mismo soy un Shinigami una vez de nuevo, el cómo no es importante, lo que es importante es esto. Estoy aquí, dentro de Seireitei, y no estoy solo. Tenemos una sola misión, recuperar a uno de los nuestros. Rukia. Ella es Nakama, y desde hemos aprendido que no parece apreciarla lo suficiente, nos aseguraremos de que ella es con quienes realmente se preocupan por ella, nosotros. Entonces, estas son tus opciones. O dejas ir a Rukia ahora mismo, la atrapamos y luego dejas la sociedad de almas hoy.
haz eso y no tendrás que lidiar con nosotros, al menos no a menos que vuelvas a amenazar a uno de los nuestros. Tu segunda opción, si eliges continuar con tus planes para la ejecución de Rukia, bueno, deja que se sepa que no sucederá, no lo dejaremos, pero si insistes, exactamente en 7 días los conoceremos a todos. En Soukyokuil, y verás lo lejos que estamos dispuestos a llegar por una cama. Hubo una pausa, murmurando en la parte de atrás, antes de que la misma voz hablara de nuevo. No tenemos mala voluntad hacia ninguno de ustedes, en realidad no. Los tranquilizó. Como dije antes, todo lo que queremos es recuperar nuestro Nakama. Sin embargo, eso no significa que no peleemos con nadie que necesitemos para recuperarla. Eso va especialmente para ustedes dos. Abara y Renji, Kuchiki y Byakuya, te recuerdo, y tenemos una cuenta pendiente. Encontrarás que pueden pasar muchas cosas en 2 semanas, la gente puede cambiar, los poderes pueden crecer, no soy el mismo chico que conociste antes y que dejaste sangrando bajo la lluvia. Tampoco estoy solo. Verás, Karakura no es exactamente una ciudad normal, eso debería ser obvio considerando cuántos huecos aparecen de vez en cuando. En cualquier caso, supongo que si te niegas a elegir la opción número 1, llegaré a averiguar. Otra pausa, al mismo tiempo que escucharon lo que sonó como un golpe, un pequeño grito, suaves maldiciones y discusiones, antes de que la voz volviera una vez más. Supongo que hemos dicho todo lo que necesitábamos. Él continuó. Esperaremos a Rukia hasta que se ponga el sol, y si ella no se encuentra con nosotros tomaremos eso como su respuesta e iremos con el número 2. Buenas noches, damas y caballeros. Y Rukia. Si realmente pensaron en amenazarme. Con no perdonarme si venía detrás de ti fue suficiente para que me quedara en el lugar, me estabas subestimando seriamente, todos nosotros. Métete esto en tu cabeza gruesa, enano, eres Nakama, eres uno de nosotros. Vinimos por ti y no nos iremos sin ti. El Kidou se desvaneció un instante después, rompiendo el eco de la última frase, dicha con la más profunda vehemencia y pasión que la mayoría de los presentes había escuchado, provocado. Sin embargo, el silencio no duró demasiado, porque solo un segundo más tarde, toda la habitación estalló en un caos. Realmente parecía una locura, más allá de la locura, la locura. Un chico con poderes Shinigami prestados, que ni siquiera los había estado usando durante más de 3 meses, acababa de anunciar que él y muchos de sus aliados de alguna manera habían logrado infiltrarse en Seireitei sin ser notados y estaban allí para atrapar al criminal de primera clase. Kuchiki. Rukia de vuelta. Si bien ninguno de los presentes podía dudar de la presencia del Ryoka en Seireitei, de lo contrario el Kidou no los habría alcanzado, y por las voces que escucharon era obvio que había al menos 3 de ellos. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Cómo se las había arreglado la Ryoka para entrar a Seireitei sin ser notada? Y si habían logrado tal hazaña, ¿por qué entonces anunciarse a sí mismos, y especialmente al Shinigami más fuerte del Gotei? ¿De verdad creían que tenían una oportunidad contra todo Gotei? Y de ser así, ¿qué les dio esa confianza? Tantas preguntas, sin respuesta. Aunque una cosa era obvia para todos, Kuchiki Rukia era una criminal convicta, no la estaban liberando. Lo que significaba que, en 7 días, todos tendrían la oportunidad de saber quiénes eran exactamente Kurosaki Ichigo y su Nakama. XXX. Mientras tanto, en una celda muy particular en el cuartel del 6º escuadrón, ese mismo criminal convicto no pudo encontrar en ella para detener las lágrimas que caían por sus mejillas mientras mantenía los ojos fijos en la única ventana de su celda. Las palabras de Ichigo, de hecho, la habían alcanzado, más profundamente de lo que nadie podía imaginarse posible. De pie junto a ella, el 7º asiento de la 4ª división. Llamada a Natarou, solo podía mirar, sin saber qué estaba pasando o cómo ayudar. Estúpida fresa, murmuró Rukia con una sonrisa temblorosa. Les dije que nunca los perdonaría si vinieran, pero aquí están, todos ustedes, Nakama, gracias, los estoy esperando. Capítulo 6. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? El plan, al menos la primera parte, funcionó a la perfección, ya que Yoruichi y los Nakama fueron directamente a una de las casas Nagaken en nuestro Rukonga y tan pronto como ingresaron a la Sociedad de Almas, allí recolectaron un conjunto de talismanes especiales, habían creado mucho tiempo antes, cuando los Nagaken los regalaban a personas en Rukongai que tenían ciertos tratos con ellos, para que se les permitiera cruzar las puertas de Seireitei como quisieran. Las puertas registrarían su presencia como la de invitados.
En general, fue muy conveniente para los Nakama, quienes decidieron que también podrían quedarse con los talismanes incluso después de que la misión terminara, no sabían cuándo podrían tener que colarse dentro de nuevo. Especialmente si las cosas no salieron favorablemente y terminaron siendo considerados enemigos por los Shinigami. Entraron en Seireitei sin ser vistos, y desde allí se refugiaron en uno de los muchos almacenes vacíos en los límites del lugar. Muy bien. Ichigo declaró. Es hora de comenzar la primera parte del plan. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Ichigo? Karin preguntó con una ceja levantada. Quiero decir, ¿en serio, anunciarnos al Shinigami más fuerte del Gotei 13? ¿Por qué no aprovechar el hecho de que no nos han notado hasta ahora, encontrar a Rukia, sacarla y marcharnos? Porque no estamos aquí para invadir. Ichigo respondió con calma. No somos enemigos de la sociedad de almas, y ellos necesitan saber eso. Si se enteran de nosotros mientras luchamos contra sus oficiales, eso solo dará lugar a malentendidos. ¿De verdad crees que va a marcar la diferencia? Karin cuestionó incrédula. ¿De verdad, honestamente, creen que la van a dejar ir solo porque les decimos que lo hagan? No. Ichigo negó con la cabeza. Soy joven, no estúpido. Sé que incluso si les damos la opción, no dejarán ir a Rukia, pero eso no cambia el hecho de que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Como dije, no somos sus enemigos, lo sepan o no, sus enemigos están más cerca de lo que nadie podría imaginar, más cerca incluso que nosotros. Todos los demás asintieron con seriedad. Sabían perfectamente bien el tipo de individuos que se encontraban entre los más poderosos de los Shinigami, y el tipo de planes que estaban tratando de poner en práctica. Teniendo en cuenta lo que Kisuke había hecho, el objeto que había escondido en Rukia, era probable que los adolescentes terminaran chocando contra ellos a la fuerza en algún momento. Después de todo, dudaban mucho que los traidores permitieran que el tesoro escondido resbalar de sus manos tan fácilmente. Así que esperaban que vendrían duras batallas y, tal vez cuando sucedieran, la sociedad de almas realmente entendería sus intenciones. Podían tener esperanza. Bueno, Yusu, es tu programa. Ichigo le dijo a su hermana. Realmente, sin Rukia, ella era la única de ellos que conocía a un Kidou, incluso si el Kinki tenía algo que comparado con eso, de alguna manera, simplemente no era lo mismo. Este Kidou en particular era uno que Rukia no le había enseñado, pero Tesai había tenido la idea de que ellos hicieran lo que estaban a punto de hacer, avisar al Gotei 13 de su llegada para intentar demostrarlo. Que no eran realmente un enemigo como había dicho Karin, en realidad no tenían muchas esperanzas de que funcionara, al menos no de esa manera, pero aún así lo iban a hacer. Trabajando silenciosa y rápidamente, con una eficiencia que demostró ser una gran práctica en tal técnica, Yusu sacó de su manga yukata un pequeño frasco con polvo de tinta negra, usándolo para dibujar símbolos en sus manos y brazos antes de posicionarse y comenzar el Kidou. Red en blanco y negro. 22 puentes, 66 coronas y cinturones. Huellas, trueno lejano, pico afilado, tierra envolvente, escondida en la noche, mar de nubes, línea azul. Forma un círculo y vuela por los cielos. Cantó suavemente, concentrando todo su poder en lo que estaban a punto de hacer. Bakudo 77, Tentei Kura. Dejó escapar un suspiro ante el gran esfuerzo y llamó por encima del hombro. Ahí, está listo. Le había costado un gran esfuerzo usar el Kidou para contactar a tantos Shinigamis de alto rango, incluso cuando se habían asegurado de usarlo en un momento en que la mayoría de ellos, todos excepto Rukia, en realidad, estaban en el mismo lugar. El Kidou está trabajando, Ichigo, empieza a hablar. Uryu instruyó a su Nakama. Muy bien, aquí va, declaró Ichigo. Comenzó a hablar sobre las opciones que le estaban dando al Gotei 13 y lo que planeaban hacer de acuerdo con lo que hizo el Shinigami primero. Ninguno de ellos dijo una palabra, sabían que el Shinigami probablemente había escuchado hablar a Yusu y Uryu al principio, pero no importaba. En cualquier caso, eso probaría al Gotei que Ichigo no estaba solo, incluso si no tenían idea de cuántos de ellos eran. Por otra parte, incluso si lo supieran, es probable que, para ellos, 6 adolescentes y un gato no parezcan mucho. No tenían idea del tipo de poder que ejercían los adolescentes. Además, en algún momento, Karin tuvo que golpear a Ichigo, se estaba saliendo del camino, la idea de Rukia le hacía olvidar el objetivo real de comunicarse con el Shinigami en primer lugar. Y si bien era cierto que Yusu se había asegurado de que Rukia también recibiera el mensaje, aún tenían que terminarlo rápidamente y moverse. En realidad, no estaban seguros de si se podía rastrear el origen de ese niño, pero en cualquier caso, no estaban dispuestos a quedarse y averiguarlo.
Eventualmente Yusu cortó el Kidou, justo después de que Ichigo le enviara un mensaje directo a Rukia, sin importarle que tantos otros también lo hubieran escuchado. Bueno, Ichigo. Uryu comentó a cualquiera. Si no te conociera mejor, diría que estás enamorado de Rukia. El comentario fue tan inesperado que dejó a varias personas boquiabiertas e Ichigo ahogándose con el solo pensamiento de tal cosa. Uryu. Ichigo prácticamente gritó. ¿Estás loco? ¿Lo soy, de verdad? Uryu arqueó una ceja, en contemplación. El ceño de Karin se frunció mientras sus ojos se fijaban directamente en su hermano, había estado sintiendo algo muy particular de él por un tiempo, pero no se había atrevido a comentar al respecto. ¿Fue cierto lo que dijo Uryu? ¿Estaba su hermano enamorado de Rukia? ¿No debería haberse dado cuenta si lo estaba? Pero, ¿y si no estuviera enamorado? Tal vez fue algo diferente, posiblemente algo más grande. XXX. Esa noche, los adolescentes observaron desde lugares ocultos cómo llevaban a Rukia, atada y velada, desde la celda de la sexta división hasta el Sensaikyu. Ninguno de los dos había hecho nada para sacarla, solo mirándola en silencio. Si hubieran sido lo suficientemente rápidos y hubieran usado suficiente poder, era probable que hubieran podido simplemente tomarla y correr, pero sabían que el Gote 13 ya estaba en alerta máxima, y tales acciones habrían provocado una gran batalla. No estoy listo para. No, esperarían 7 días y luego actuarían. Después de todo, ya tenían un plan. Por eso al día siguiente hicieron todo lo posible por pasar desapercibidos a través de varias patrullas, y buscaron otro almacén vacío. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, se les acercó un grupo bastante inesperado. Todos los nakamas se pusieron en guardia tan pronto como sintieron el reiatsu de los individuos, más aún cuando se dieron cuenta de que uno de ellos vestía un ori blanco, una prenda de vestir que solo usaban los shinigamis de más alto nivel, los capitanes. De alguna manera dudo que seamos capaces de alejarnos de este sin pelear, declaró Karin mientras cambiaba un poco su postura. Habían estado haciendo todo lo posible para evitar a todos y cada uno de los shinigamis durante los últimos 2 días. No porque pensaran que no podían derrotarlos, sino porque no querían provocarlos. Era más fácil ignorarlo y ser ignorado, al menos hasta que no pudieran evitarlo. Además, si se enfrentaran a cualquier shinigami que vieran en combate, sería lo mismo que dejar un rastro para que otros lo sigan. Y preferirían no tener que luchar todos los días de los 5 días restantes antes de la pseudo-ejecución. Así que te atreves a venir aquí. Esa voz, 2 de los adolescentes la reconocieron, y fue suficiente para que ambos sacaran sus armas y se prepararan para atacar o ser atacados en cualquier segundo. Wow, Karin no pudo evitar murmurar. Ella estaba realmente sorprendida por la reacción casi instantánea de los 2 hombres, mientras que era normal que su hermano estuviera listo para pelear en cualquier momento, ya que estaba tan acostumbrado a meterse en todo tipo de peleas, ver a Uryu reaccionar de la misma manera. Definitivamente fue una sorpresa. ¿Quién es ese? Ori me cuestionó. Se dio cuenta de que tal reacción solo podía ser causada por individuos muy específicos, especialmente porque ni siquiera el hombre que vestía el Ori hecho jirones había causado tal respuesta. Abara y Renji, los 2 adolescentes prácticamente gruñeron al unísono. El resto de los adolescentes parpadearon, sabían quién era Abara y Renji, Ichigo y Uryu les habían contado en detalle lo que había sucedido esa noche lluviosa, cuando se llevaron a Rukia. En parte para que todos tuvieran la misma información, y sobre todo en caso de que alguno de ellos se viera obligado a luchar contra el Obyakuya, aunque, al mismo tiempo, todos sabían que, si era posible, los mismos 2 hombres lucharían contra ellos y ajustar cuentas. Karin en particular frunció el ceño, como si tratara de recordar algo que estaba fuera del alcance de su mente en ese momento. Deja tus juegos. Ordenó una voz severa. Todos volvieron sus ojos hacia el hombre de la ori andrajoso, con el pelo negro puntiagudo adornado con pequeñas campanillas, era extremadamente alto y de hombros anchos, y llevaba un zanpakutou que parecía viejo y gastado. No vine aquí buscando un concurso de miradas, sino una pelea. El hombre declaró con fuerza. Quien sea el más fuerte de ustedes puede pelear conmigo. ¿Quién diablos te crees que eres? Karin demandó acaloradamente. Podía sentir el reiatsu del hombre, y su extrema sed de sangre, la estaba volviendo confusa, incluso con el Kekai que Yusu había colocado a su alrededor antes, para ayudarla a filtrar las emociones a su alrededor. Taichou del 11º Escuadrón, Saraki Kenpachi. El hombre se presentó con una sonrisa depredadora. ¿Quién eres, pequeña dama?
La introducción provocó otra reacción de los adolescentes, ya que todos tomaron diferentes posturas de batalla. Karin sacó su boken para pararse junto a Ichigo y Uryu, que ya estaban armados. Kurosaki Karin. Respondió la niña, tomando una postura de lucha. No puedo decir que sea exactamente un placer conocerte, algo me dice que solo nos dejarás ir si peleamos con todos ustedes. Solo tengo interés en luchar contra el más fuerte de ustedes. Kenpachi le informó. Karin se tensó brevemente, no le gustó la insinuación y, sin embargo, tampoco era estúpida. En otro momento, podría haber sido capaz de enfrentarse a uno como ese monstruo de capitán, pero no en ese momento, no cuando apenas podía mantenerse unida. Yo soy el más fuerte. Ichigo declaró dando un paso adelante. Kurosaki Ichigo, Shinigami. Pensé tanto. Kenpachi asintió. Esa espada es realmente impresionante. Sí. Ichigo asintió. No creo que dejarías que el resto de mi nakama avanzara mientras los dos peleamos. Honestamente, no me importa mucho lo que haga el resto. Kenpachi admitió sin vergüenza. Pero no soy el único que vino aquí para pelear. No vas a ir más lejos de este punto. Renji declaró acaloradamente. Ya lo veremos. Uryu declaró con calma. Ichigo, me enfrentaré a Abarai, tengo una lección que enseñarle sobre lo que Kinki es realmente capaz de hacer cuando realmente desea pelear. En mi orgullo, como Kinki Nakama, juro que lo derrotaré. Cuando el resto de los Nakama vieron a Uryu desaparecer su arco de Reishi, solo para sacar uno de sus Seeles Schneider, el más largo, supieron que estaba hablando muy en serio. Muy bien Uryu, es todo tuyo. Ichigo asintió con la cabeza. Todos sabían cuán en serio se tomaba Uryu los asuntos relacionados con su orgullo y el de su raza. Ichigo se quejó Chada en voz baja. Estaba acostumbrado a tener la espalda de Ichigo, y sin embargo, también sabía que esta pelea en particular estaba destinada a ser 1-1. E independientemente de cualquier otra cosa, esos dos Shinigami no eran los únicos que estaban frente a ellos en ese momento. Chad, tú decides quién pelea con los demás. Instruyó Ichigo. Tendremos que ser rápidos si queremos evitar que alguien más nos encuentre. ¿Rápido? Preguntó Kenpachi. ¿Honestamente crees que puedes terminar una pelea con alguien como yo rápido, mocoso? Supongo que lo vamos a averiguar. Ichigo respondió con indiferencia. En un instante, sus Zanpakutou chocaron, e Ichigo ejerció suficiente fuerza en los primeros golpes para alejarlos a los dos a una distancia considerable del resto, para no asfixiarlos con el Reiatsu que comenzó a subir de manera constante. Un momento después, Uryu levantó su daga con forma de flecha para detener el golpe de Renji, antes de que los dos se movieran en una dirección diferente, buscando el terreno adecuado para su propia pelea. Durante unos minutos ninguno de los que quedaban en el callejón dijo nada, hasta que una explosión de Reiatsu desde la dirección que habían tomado Ichigo y Kenpachi llamó la atención de todos. No puedo creerlo, escucharon a uno de los Shinigamis decir en estado de shock. Ya se ha quitado el parche en el ojo, y no han pasado ni 5 minutos todavía. Ichigo. Orihime gritó. Se movió para seguir a los dos luchadores cuando los dos Shinigami inesperadamente se interpusieron en su camino, Zanpakutou levantado. Usado para entonces a las peleas, especialmente después del día en que habían aparecido tantos Oyous en Karakura, la reacción de Orihime fue más instintiva que racionalizada. Santenkesun. Llamó mientras extendía ambas manos. No hubo impactos reales, ya que los Shinigami se sorprendieron lo suficiente por sus palabras como para retroceder ellos mismos, evitando una colisión con el escudo de 3 puntas teñido de naranja. Pelea, pelea. Una voz femenina llamó de la nada. Yachiru también quiere pelear. Fukutaichou. Los otros dos Shinigami llamaron sorprendidos. Los adolescentes restantes no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante la imagen que tenían delante, la pequeña chica de cabello rosado y ojos granates no parecía mayor de 6 o 7 años, sin embargo, estaba vestida con un shiakuso y la banda alrededor de su brazo mostraba eso. Ella era, de hecho, una teniente. No lo creo, murmuró Orihime. Kusagi Shifuku Taichou. El Shinigami calvo finalmente llamó en voz alta. Pensé que ibas a ver a Saraki Taichou luchar contra la Ryoka. Pero yo también quiero pelear. La niña insistió en un tono estridente. Quiero pelear con ella. Orihime se sorprendió aún más al darse cuenta de que la teniente la estaba señalando. ¿Por qué querría pelear con ella? Orihime, llamó Karin de repente. ¿Crees que puedes enfrentarte a ella? La chica de cabello crepúsculo respiró temblorosamente. Realmente odiaba pelear, era pacifista.
Pero los eventos pasados, como el día en que aparecieron tantos Oyous en Karakura, le habían demostrado que había momentos en que el escudo no era suficiente para proteger verdaderamente a sus seres queridos, a veces tenía que luchar. Ella había ido allí para ayudar a su Nakama a salvar a uno de los suyos, y no podría hacerlo si esos Shinigami lograban detenerlos, entonces, ella pelearía. Puedo hacerlo. Fue todo lo que dijo en voz alta. Karin no le preguntó qué había pasado por su mente, con el gigantesco capitán desaparecido, pudo sentir mejor las emociones de los que quedaban, y supo que muchas cosas debían haber pasado por la mente de su amiga antes de que finalmente endureciera su resolución y se preparó para luchar. Muy bien. Karin asintió. Supongo que eso nos deja a los dos para lidiar con el otro Shinigami, Chad. Entonces se volvió hacia su hermana. Yusu, quédate atrás, si alguien más viene e intenta noquearlos con Kidou, realmente no necesitamos que ningún otro Shinigami nos interrumpa. Chad simplemente asintió mientras dejaba que su brazo derecho se transformara. Yusu asintió con una sonrisa preocupada. No le gustaba que sus hermanos tuvieran que pelear, aunque sabía que era necesario. Además, confiaban en ella para ayudar en lo que pudiera, no dejaría que la preocupación la distrajera de su tarea, no los defraudaría. Ok. Karin declaró mientras levantaba su boken. Vamos a empezar. Y en un instante, habían comenzado 3 peleas más. XXX. El Shikai de Sabimaru chocó contra la hoja de Reisi formada con la ayuda del CL Schneider. Mientras que el Shinigami parecía tener más fuerza física con la forma en que manejaba el enorme Zanpakutou, todavía no podía empujar el Kinki hacia atrás más que unos pocos pasos, y justo cuando parecía que el chico de cabello azul negro podría estar acorralado, casi desaparecería del lugar y comenzaría a atacar al Shinigami desde un ángulo diferente. ¿Qué demonios es esto?, demandó Renji. Uryu, que ni entendía de qué estaba maldiciendo el Shinigami, ni le importaba, simplemente continuó parando golpe tras golpe. Busqué el Kinki cuando regresé de esa misión. Renji señaló mientras continuaba luchando. Había muy poco en los archivos, tenía información sobre tus arcos y sobre el hecho de que estabas casi extinto, pero nada sobre esta espada tuya. Hay muchas cosas acerca de nosotros, Kinki, que tu Shinigami no sabes, o no recuerdas, respondió Uryu con calma. O tal vez son tus superiores los que no quieren que lo sepas. ¿Qué ganaría alguien ocultando cosas sobre ti, Kinki, del Shinigami? Renji quería saber. ¿No deberíamos saberlo todo para estar preparados en caso de que se conviertan en nuestros enemigos en algún momento? No te lo dicen, porque a los Shinigamis no les gusta recordar sus propios crímenes. Escupió Uryu. Como el hecho de que, hace 2 siglos, masacraron a casi la totalidad de la raza Kinki. Esa es la razón por la que estamos casi extintos ahora. Eso no es cierto. Renji se negó a creerlo. No me importa si me crees o no. Uryu respondió. No estoy aquí con respecto a eso. Así es, dices que estás aquí por Kuchiki Rukia. Renji asintió. ¿Por qué te preocupas por ella? Es una Shinigami. Rukia es Rukia. Dijo Uryu. Y más que eso, ella también es Nakama. Es una de los nuestros, y la estamos recuperando. Independientemente de quién se interponga en nuestro camino. Uryu cambió su agarre en el CL Schneider en una mano, mientras dibujaba otra. Ahora, Abara y Renji, estás a punto de descubrir de qué Kinki, de lo que yo, Ishida Uryu, soy realmente capaz, y harías bien en recordar mi nombre, el nombre del hombre que te derrotará. Renji no tuvo la oportunidad de decir una sola palabra, ya que Uryu había cambiado repentinamente de táctica, ya no solo estaba defendiendo y bloqueando los ataques de Sabimaru. Estaba atacando activamente a Renji, y se movía más rápido que la mayoría de los Shunpo que el Shinigami había visto, ciertamente más rápido de lo que el mismo Renji podía seguir cómodamente. ¿Quién diablos eres tú? Renji exigió acaloradamente. No hubo respuesta, su oponente ya había decidido que el duelo le proporcionaría suficiente. Es decir, si el Shinigami todavía era capaz de pensar razonablemente después de que el Kinki terminara con él después de todo, su orgullo estaba en juego. XXX. En otra parte, Ichigo realmente estaba tratando de entender qué era lo que sentía cada vez que su Zanpakutou chocaba con el de su enemigo. Era demasiado diferente de lo que recordaba haber sentido cuando entrenaba contra Karin, Geta Bousio su padre, era casi como si faltara algo. Tan concentrado que estaba tratando de entender que Ichigo ni siquiera se dio cuenta de que había hablado en su propio mundo interior, hasta que escuchó una respuesta. Su katana está vacía, Ichigo. Respondió la suave y fuerte voz de su propio Zanpakutou. ¿Osan? Preguntó Ichigo.
A pesar de que ya había aprendido el nombre de su Zanpakutou, no pudo evitar llamarlo anciano todavía. Probablemente se había acostumbrado demasiado después de hacerlo durante tantos años. Su Zanpakutou está en Shikai, una liberación permanente, como lo sería el tuyo si Ishida Ryuken no te hubiera golpeado con el control durante tantos meses. Continuó Sangetsu. Pero a diferencia de ti, él no alcanzó ese nivel al desplazarse con el espíritu de su Zanpakutou, lo forzó, teniendo tanto Reiatsu y sin control alguno el espíritu, suspiró en voz baja y negó con la cabeza. Su Zanpakutou probablemente ya haya perdido la voz, después de tantos años sin ser escuchado. Eso es horrible. Ichigo siseó mentalmente. Y cruel. ¿Cómo puede ignorar a otro ser, humano o no, así? Creyendo que es suficiente por sí mismo. Shiro interfirió en la discusión. Menos mal que sabes mejor, Eibou. Ichigo lo sabía mejor. Tal vez era porque había estado hablando con Sangetsu y Shiro durante años, incluso antes de que entendiera sobre Shinigami. Pero de una forma u otra los conocía y confiaba absolutamente en ambos seres, no solo con su vida, sino también con la de su Nakama, que era realmente el nivel más alto de confianza que podía ofrecer a nadie. Saraki Kenpachi, él no tenía algo así, y probablemente nunca lo tendría. Entonces tal vez deberíamos mostrarle lo equivocado que está, ¿eh? Ichigo dijo en voz alta. ¿De qué estás hablando? Kenpachi exigió con brusquedad. ¿Estás loco, chico? Quizás, aunque no creo que eso sea realmente importante. Ichigo se encogió de hombros con indiferencia. En cualquier caso, no estaba hablando conmigo mismo, sino con mi Aibou. Sabía que había algo mal con tu katana, y ahora sé que está vacío. No sé cómo pudiste haberlo hecho, pero tú ignoró tanto el espíritu de tu Zanpakutou que o perdió su voz o se perdió por completo. Es una pena, de verdad. ¿De qué mierda estás hablando? Insistió Kenpachi. ¿Aibou? ¿Espíritu Zanpakutou? No creo nada de eso. Un Zanpakutou es una herramienta, y eso es todo. Dentro de la mente de Ichigo, tanto Sangetsu como Shiro sisearon con furia ante eso. Te equivocas. Ichigo declaró con confianza mientras cambiaba de postura. Un Shinigami no es casi nada sin su Zanpakutou. Puedes ser muy fuerte tú mismo, sí, pero eso no es nada comparado con lo que puedes ser con su ayuda. Pelear con tu Zanpakutou no es más que una excusa estúpida para aquellos que no pueden ser fuertes por sí mismos. Kenpachi lo interrumpió. Ahora deja de decir idioteces y pelea conmigo. Nunca escuché ninguna voz, no creo en ellas, soy tan fuerte como soy por mí mismo, no necesito a nadie. Muy bien, si eso es lo que piensas. Ichigo se armó de valor para la pelea que se avecinaba. Te enseñaré lo equivocado que estás. De repente sonrió, levantando su Zanpakutou en alto. O tal vez, dejaré que mi Zanpakutou haga la enseñanza. Su Reiatsu se disparó cuando gritó en voz alta. Perfora los cielos para alcanzar el cielo verdadero, Sangetsu. En una explosión de Reiatsu, el Zanpakutou de Ichigo cambió de la katana más normal, aunque casi el doble de ancha de lo habitual, a una hoja con forma de cuchilla sin empuñadura y sin guarda. Le había tomado un tiempo, pero había logrado sellar el Shikai de Sangetsu durante su entrenamiento. En circunstancias normales no le habría importado, pero Kisuke y Yoruichi lo habían convencido de que lo hiciera para no llamar demasiado la atención sobre sí mismo. Ya era bastante malo que su Zanpakutou fuera tan grande, tanto en forma sellada como liberada, teniendo uno en constante Shikai podría haber sido demasiado. Allí. Kenpachi gritó con una risa loca. Este es el tipo de pelea que me gusta. Con algo como esto probablemente pueda hacer todo lo posible. Y luego, para sorpresa y confusión de Ichigo, se quitó el parche en el ojo. XXX. Orihime jadeó levemente mientras se mantenía medio agachada, Santen Kesun flotando a su lado, había dejado de llamarlo y disiparlo después de unos minutos. La chica de cabello rosado, a quien otro Shinigami había llamado teniente, era demasiado rápida para que el humano de cabello oscuro no estuviera en guardia en todo momento. Fue una pelea complicada, mientras que Orihime era muy buena en las artes marciales, no era lo mismo cuando el oponente era mucho más pequeño y ella no quería lastimar accidentalmente a alguien que, para ella, todavía parecía un niño. Lucha conmigo. El Shinigami infantil exigió con voz estridente. De verdad pelea conmigo. Ken-chan se está divirtiendo mucho peleando, yo también quiero divertirme. No quiero lastimarte. Orihime respondió. Enojada por ser tratada de esa manera, la Shinigami de cabello rosado comenzó a atacar a Orihime más directamente con la pequeña espada que llevaba, incitando al humano a esquivar o usar su escudo triangular teñido de naranja para bloquear.
Pero ella se negó a atacar. Quiero pelear. Insistió la niña. ¿Por qué estás aquí si no quieres pelear? Solo queremos recuperar a Rukia. Orihime respondió. No queremos lastimar a nadie, solo queremos que nuestro Nakama regrese. La humana hizo una mueca cuando falló en evadir por completo uno de los ataques, ganándose un corte en uno de sus brazos, era profundo y sangraba mucho. Si no peleas conmigo te cortaré muchas veces más. Insistió el Shinigami. Por toda respuesta, Orihime hizo un gesto con su mano derecha, lo que provocó que Santen Kesun la separara de su oponente, mientras sostenía la otra mano contra su brazo y cantaba suavemente un kotodama diferente. Souten Kisun. Hubo un breve destello de luz amarillo-naranja y de repente la sangre que había estado goteando por su brazo se desvaneció al mismo tiempo que los músculos, la piel e incluso la ropa se volvieron a unir. El asombro en la chica Shinigami era notable, pero Orihime no dijo nada. Dado que su escudo curativo era su habilidad más utilizada, había evolucionado mucho más allá de cualquiera de las otras, lo suficiente como para deshacer la mayoría de las heridas en cuestión de minutos, podía restaurar cosas casi totalmente destruidas con algo de esfuerzo, y cuando se trataba de su propio cuerpo. Salvo la muerte, nada podría detenerla, por supuesto, el costo de su energía era considerable, y no tenía Reiatsu ilimitado, sin embargo, definitivamente había mejorado que cuando comenzó a usar sus poderes 2 años. Antes mucho mejor. Yai. ¡Genial! El Shinigami de cabello rosado gritó de alegría. Me divertiré mucho contigo, chica Sol. Orihime todavía estaba tratando de entender lo que estaba pasando, cuando la chica frente a ella inesperadamente pasó la palma de su mano contra la longitud de su pequeña espada, permitiendo que su sangre cubriera la totalidad de su longitud. No le digas a Ken-chan que puedo hacer esto, ¿de acuerdo? Dijo la chica con una pequeña sonrisa. Píntate con la sangre de nuestros enemigos, Shinkuana. La chica humana había visto lanzamientos de Shikai antes, los de Urahara, el señor Kurosaki y los de Ichigo también. Aún así, nunca antes había visto algo parecido a lo que estaba viendo en ese momento. Fue como una explosión de Reiatsu rosa que envolvió a la pequeña niña de repente, y cuando se aclaró, la vista que recibió al Aryoka fue completamente diferente. Ya no había una pequeña chica de cabello rosado en un Shiakuso demasiado grande, sosteniendo una pequeña espada. En cambio, antes de que Orihime de repente se pusiera de pie, una pequeña niña que parecía tener 15 o tal vez 16 años, su cabello rosado lacio y lo suficientemente largo como para llegar a sus caderas, su Shiakuso ahora tan pequeño que apenas cubría lo suficiente como para ser considerado aceptable, dejando sus brazos y piernas largas desnudas. Además, en lugar de la katana corta, sostenía una espada tan larga como su antebrazo, en realidad parecía 2 hojas conectadas por la empuñadura con una separación milimétrica en el medio. La empuñadura estaba hecha de un metal plateado con un toque de rosa, y estaba grabado el mismo lugar donde la guarda, la empuñadura y las hojas conectaban una flor intrincada. En pocas palabras, la chica pelirroja no tenía idea de lo que estaba pasando, solo sabía una cosa. La situación acababa de cambiar drásticamente. Al principio, Orihime hizo todo lo posible para simplemente evadir el ataque del Shinigami de cabello rosado tanto como fuera posible. Su escudo era lo suficientemente fuerte como para resistir el aluvión de ataques, pero Orihime no era lo suficientemente rápido para competir contra el jumpo de su oponente, lo que la hizo termina con bastantes heridas, en su mayoría cortes y rasguños menores, en ambos brazos y una de sus piernas. Lucha conmigo. El teniente adolescente siguió exigiendo una y otra vez. Y, sin embargo, Orihime siguió dudando, incluso si envió a Tsubaki un par de veces, hizo todo lo posible por mantenerse a cierta distancia de la pelirrosa, no queriendo realmente batirse en duelo con ella. Lucha conmigo. Yachiru prácticamente chilló. Orihime estaba tan sorprendida por el grito que no se dio cuenta cuando pisó el aire vacío por primera vez, ya que la batalla en algún momento se había trasladado a los techos de Texas. Santen Kesun. Ella llamó, angustiada. El escudo que había estado protegiendo desde el frente se rompió en pedazos, antes de reformarse debajo de ella, formando una especie de plataforma para que Orihime se arrodillara. ¡Oh, genial! Yachiru la animó. Ahora pelea conmigo. El Shinigami aprovechó el hecho de que Orihime ya no tenía un escudo cubriéndola y se movió en un ataque directo, la reacción de la chica Ryoka fue instintiva. Tsubaki. ¡Ayuda! Llamó presa del pánico. Es bueno verte finalmente lista, mujer. Declaró el espíritu del Rika dedicado al ataque. Ahora puedo alcanzar un segundo nivel. Dime mi nombre, llama a mi verdadero poder. Tsubaki. Koten Sansun. Nibankyu. Lo rechazo.
En un instante, Tsubaki se había materializado una vez más, excepto que en lugar de tomar la forma del escudo de disparo como siempre lo hacía, era más delgado, más elegante, como una mezcla de una cimitarra y un boomerang. Orihime lo tomó y lo usó para bloquear el Zanpakutou de Yachiru. ¡Hurra! Yachiru parecía extrañamente encantado con esto. Lucha contra mí. Lucha contra mí, chica Sol. ¿Y qué? Orihime solo podía mirar la espada ahora de mano, confundido. ¿Tsubaki? Usa tu voluntad. Puedes decidir cuándo cortar y cuándo golpear. También puedes lanzarme como un boomerang. Tsubaki la instruyó mentalmente, emocionada por alcanzar un nuevo nivel. Vamos mujer, no retrocedas ahora. ¿Qué hará tu Nakama si fallas? Esas palabras fueron suficientes no solo para instruirla sobre cómo manejar la nueva versión de su poder, sino también para darle la motivación necesaria para seguir adelante en la lucha. Concentrándose, Orihime saltó del todavía flotante Santen Kesun con suficiente fuerza para voltear al sorprendido Shinigami de cabello rosado y luego aterrizar ágilmente con ambos pies en el techo. Sí, definitivamente Tatsuki había hecho un muy buen trabajo entrenándola en artes marciales y gimnasia. Las tres Rika que formaban su escudo defensivo se rompieron y volvieron a sus alfileres, sabiendo de alguna manera que Orihime ya no las necesitaría. Lo siento Fukutai Chousan. Orihime llamó con una voz suave pero firme. Me temo que tendré que terminar esta pelea ahora. Antes de que la peligrosa pudiera decir algo, Orihime estaba sobre ella, sus movimientos rápidos, incluso cuando todavía no podía compararse con el Shunpo de un Shinigami, lo compensó con gran agilidad y rápidos reflejos. Varios de los ataques de Yachiru fueron bloqueados antes de que Orihime diera uno propio. Tsubaki atravesó directamente el Zanpakutou de la pelirrosa, sin hacerle nada, solo para abrir el brazo del Shinigami, obligándola a soltar su arma y caer. En cuestión de segundos la pérdida de sangre fue tal que el Shinigami perdió el conocimiento. Lo siento. Susurró Orihime. La espada desapareció de su mano porque la batalla ya había terminado. Orihime sabía que tenía que regresar con su Nakama, para que no se preocuparan por ella, pero no podía dejar a la chica de cabello rosado allí, no podía dejarla morir, simplemente no estaba en su naturaleza. Souten Kisun. XXX. Mientras tanto, Chad solo podía ver la escena frente a él en algo parecido a la incredulidad. Su oponente, el llamado quinto asiento del 11º escuadrón, Ayasegawa Yumichika, había resultado ser poco más que una charla. Su pelea no había durado más de 10 minutos, e incluso entonces, ni siquiera la mitad de ese tiempo se había gastado en un combate uno contra uno. Como al principio, Chad había intentado simplemente derribar al Shinigami con uno de sus directos. No había funcionado, el Shinigami era al menos lo suficientemente rápido y ágil para evitarlos. Pero cuando se convirtió en una cuestión de lucha directa, nada podía compararse con la fuerza del gentil gigante. El brazo blindado del Ryoka de ascendencia latina fácilmente podía hacer frente al Zanpakutou de múltiples hojas de su oponente. Después solo fue cuestión de golpearlo con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Chad estaba regresando al lugar donde el grupo se había dividido cuando vio a Orihime tambaleándose en un techo cercano. Orihime. Llamó preocupado. Su voz pareció distraerla lo suficiente como para que ella se deslizara desde el techo y, afortunadamente, directamente en sus brazos. ¿Estás bien, Orihime? El medio hispano preguntó preocupado. Bien, muy cansado. Orihime explicó en voz baja. Parece que tu batalla fue dura. Comentó Chad. De hecho sospechaba que era más como si Orihime hubiera dudado. Él, como todos los demás en su grupo, sabía que Orihime tenía poderes asombrosos, que tenía el potencial de hacer muchas cosas, posiblemente más de las que ellos podían imaginar, pero la chica estaba tan acostumbrada a ser una copia de seguridad, y estaba tan en contra. Luchando, que su potencial no había sido empujado, hasta entonces. Luché, gané, explicó Orihime con una voz cansada pero muy orgullosa. Tsubaki, alcanzó un nuevo nivel, ahora puedo blandir una espada. Los ojos de Chad se agrandaron ante eso, solo podía preguntarse qué había pasado exactamente para hacer que Tsubaki, de toda su Rika, alcanzara un segundo nivel, ni siquiera sabían que Rika tenía un segundo nivel hasta ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar algo, los ojos de Orihime se abrieron de nuevo bruscamente, y un segundo después se dio cuenta de la razón también. Dos Reiatsus acababan de dispararse, uno más cerca que el otro. Karin-chan susurró Orihime, preocupada. Eiichigo. Añadió Chad. Tenemos que llegar a ellos. Orihime declaró. Y, sin embargo, sabía que no podía moverse, no por lo cansada que estaba. Chad no dijo nada, simplemente la levantó, sosteniéndola contra su espalda.
Él era fuerte y no estaba cansado en absoluto, volverían a su nakama lo suficientemente rápido. XXX. Karin se deslizó hacia atrás varios pies antes de lograr detenerse. Se tomó un momento para mirar el trozo de boken que todavía tenía en la mano antes de tirarlo con un bufido. Ella había entrado en la pelea con solo la espada de madera como arma, infundiéndole Reiatsu para darle la fuerza y el filo de una espada normal. Había funcionado bastante bien durante casi 5 minutos, cuando su oponente finalmente logró romper eso. Si eso es todo lo que puedes hacer, entonces esta será una pelea corta y aburrida, chica. Comentó el Shinigami en tono aburrido. Karin siseó ante el insulto antes de llegar a la parte baja de la espalda. En un momento parecía estar agarrando el aire, hasta que de repente el pomo de una espada se materializó en su mano. Cuando volvió a mover las manos hacia el frente, sostenía en la derecha un kodachi semicurvo de un pie de largo con una empuñadura extraordinariamente larga y en la izquierda su vaina de madera de caoba. Un Zanpakutou. El Shinigami declaró con una sonrisa depredadora. Eso es más parecido. Estaba empezando a temer que todo lo que pudieras usar era una espada de madera, niña. Difícilmente. Karin declaró, tomando una postura. Simplemente no pensé que lo necesitaría para esta pelea. No pensé. Los ojos del hombre calvo se abrieron. Me insultas, niña. Soy Madara Meikaku, tercer asiento del 11º escuadrón, bajo el mando del gran capitán Saraki Kenpachi. ¿Y pensaste que podrías derrotarme con un simple boken? Bueno, si estoy tratando con un Shinigami de tan alto nivel, usar solo un boken sería un insulto. Karin admitió con una media sonrisa. Aún así. Puede que no tenga un rango, en lo que respecta a tu clasificación, pero tampoco lo necesito. Pronto podrás ver de lo que soy capaz, con tus propios ojos. Eso es, por supuesto, si eres lo suficientemente inteligente como para comprender lo que ves. Antes de que Ikaku pudiera decir algo más, Karin saltó directamente hacia él. Intercambiaron golpes durante varios minutos, cada uno usando su Zanpakutou para atacar y las vainas para bloquear. Parecían estar bien emparejados. Ahora esto es una pelea. Ikaku declaró, emocionado. ¿Qué dices si mejoramos esto, niña? En realidad no esperó una respuesta antes de llamar. Crece, Usukimaru. Karin solo pudo ver cómo el Shinigami presionó la vaina contra la empuñadura de su Zanpakutou, luego, en una ráfaga de Reiatsu, los dos se juntaron para formar lo que se parecía mucho a un Yari. Interesante, admitió Karin. En un instante, se dejó caer al suelo y rodó hacia los lados para evitar el ataque inicial del Zanpakutou liberado de su oponente. Vamos, niña, suelta tu Zanpakutou. Llamó Ikaku. Karin no respondió, aunque todavía se negó a hacerlo. Nunca puedes esperar derrotar a un Shikai con una espada sellada. Insistió Ikaku. Sin embargo, Karin no le prestó atención, sino que se centró en luchar contra él. Parecía ir bastante bien, hasta que Ikaku golpeó el dorso de su mano izquierda con tanta fuerza que se vio obligada a soltar la vaina. Vas a perder, niña. Ikaku anunció con satisfacción. La suerte está de mi lado. No has ganado todavía. Karin replicó con fuerza, parando el siguiente ataque. La suerte es para los idiotas, y yo no soy uno de ellos. Independientemente de lo largo que sea tu Zanpakutou, la longitud por sí sola no será suficiente para ganar. Ya veo, tú, como muchos creen que mi Zanpakutou es una lanza, me temo que estás equivocado. Ikaku declaró con una sonrisa de anticipación. Divídanse, Usukimaru. Karin fue consciente, por el rabillo del ojo, del momento en que el Yari se rompió en 3 partes, convirtiéndose en un Sansepsukon, una de sus partes moviéndose alrededor de la cabeza de Ikaku para golpearla en el costado. Así que hizo lo único que podía hacer, levantó el brazo izquierdo y bloqueó el ataque. El protector de brazo que llevaba en su brazo sin mangas se volvió lo suficientemente fuerte como para bloquear el ataque del Zanpakutou cambiado, pero Karin sabía que la situación se había vuelto más complicada de lo que esperaba. Supongo que no se puede evitar entonces, declaró mientras retrocedía un par de pasos. Sí, llama a tu chica Shikai. Ikaku llamó con anticipación. Quiero verlo. Quiero ver lo que realmente puedes hacer. Tengo tanta suerte. Realmente espero que puedas sobrevivir a esto, Madara-san. Aunque la suerte por sí sola no te ayudará. Karin comentó con un suspiro. Tengo que advertirte, todavía no he logrado el control completo sobre eso. Sostuvo su kodachi hacia abajo, formando una diagonal a través de su cuerpo antes de llamar. Vuela por los cielos ardientes, Tenreikou. Lo que parecía fuego todavía era en realidad su Reiatsu. Envolvió el brazo derecho de Karin por un segundo, cuando se aclaró su kodachi se había convertido en una naginata de 5 pies y medio de altura.
2 pies de la hoja, la mitad más de la empuñadura y un eje de 3 pies de largo con una punta de metal en el extremo. Con todo, el arma era más larga que alta, pero no parecía sentirse incómoda en absoluto por esto. La pequeña chica de cabello azabache lo sostuvo con el palo apoyado en su hombro derecho, mientras que la punta de la hoja descansaba justo enfrente de su pie izquierdo. Oh, y Kaku parecía muy interesado en lo que estaba viendo. Nuestras armas se ven tan similares. ¿Las tuyas no se dividirán por casualidad? No, pero de nuevo, no lo necesito. Karin declaró. Se acabó, Madara-san. Y antes de que el hombre calvo pudiera decir una sola palabra, hizo girar la naginata para que la punta estuviera hacia arriba y luego la movió hacia abajo. La hoja atravesó el centro de su propio Zanpakutou, cortándolo en dos tan fácilmente como había cortado su propio Boken antes, y con suficiente poder para que, un instante después, Ikaku cayera hacia atrás, sangrando por un corte medio profundo que salió de su clavícula a su cadera. Supongo que mi suerte se acaba entonces. Ikaku suspiró mientras soltaba su Zanpakutou. El Sansepsuko volvió a verse como una katana normal, aunque todavía estaba en 2 piezas. Karin esperaba que él pudiera repararlo de alguna manera, nunca había sido su intención destruir el Zanpakutou. Aunque, al mismo tiempo, no había mentido al decir que aún no tenía el control total sobre su poder. Había sido difícil reprimirse lo suficiente para no abrir completamente al Shinigami y matarlo. Por muy mala que pareciera la herida, por mucha sangre que hubiera, la herida no lo mataría. Satisfecha, Karin volvió a bajar la punta de su Zanpakutou. Sin embargo, en realidad nunca tocó el suelo, ya que desapareció en partículas terrestres y antes de que pudiera, la vaina que había caído en algún momento desapareció también. Debo regresar ahora, antes de que mis nakamas se preocupen demasiado. Karin murmuró para sí misma mientras le daba la espalda a su oponente caído. «Hey chica». Ikaku la llamó antes de que pudiera irse. «Antes de que te vayas, quiero saber, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué estás aquí?» Karin consideró brevemente ignorar al hombre, pero al final decidió responderle, no es como si estuvieran tratando de mantener su presencia en secreto ni nada por el estilo. «Mi nombre es Kurosaki Karin». Ella respondió por encima del hombro. «Mi nakama y yo estamos aquí para rescatar a uno de los nuestros. Kuchiki Rukia. El criminal en el corredor de la muerte». Ikaku parecía realmente sorprendido por eso. «¿Sí? ¿Qué te importa?», preguntó ella. «Nada». Ikaku admitió simplemente. «Aunque tú y tus aliados deben estar realmente locos, si crees que tienes una oportunidad contra todo el Gote y 13. Porque te lo diré ahora, eso es lo que necesitarás para salvar a tu amigo. Haremos lo que tengamos que hacer». Karin respondió, aparentemente indiferente. «Bueno, en cualquier caso espero que sobrevivas». Ikaku le dijo. «Realmente me gustaría volver a pelear contigo, después de que me haya vuelto más fuerte. Para entonces también tendré un mejor control de mi propio poder». Karin le advirtió. «Eso solo hará las cosas aún más interesantes». Ikaku declaró, emocionado. Karin negó con la cabeza mientras se alejaba de nuevo, «Ese Shinigami realmente debe estar loco». «Buena suerte Madarame Ikaku», dijo antes de dar la vuelta a una esquina. «Buena suerte, Kurosaki Karin», susurró en respuesta. Ni siquiera había estado caminando durante un minuto completo cuando de repente sintió un gran poder dispararse, un poder que no tuvo ningún problema en identificar. Ichinii murmuró volviéndose en una dirección diferente. «¿En qué lío te has metido ahora?». Y sin más consideración, se desvió en la nueva dirección. XXX. El Reishi que formaba las hojas del CL Schneider más largo se dispersó cuando el joven Kinki relajó su postura. Frente a él, junto a los pedazos rotos de su propio Zanpakutou y otro CL Schneider, yacía la forma medio inconsciente del Fukutaichou de la sexta división de cabello carmesí. «Avara y Renji. Imposible», murmuró el Shinigami abatido. «No puedo ser derrotado». Uryu resopló mientras enganchaba el CL Schneider en su cinturón. Los Shinigami realmente eran el peor tipo de perdedores. «No puedes haberme derrotado», insistió Renji. Trató de ponerse de pie, pero no pudo. Buscó su Zanpakutou, solo para encontrarlo en pedazos. «Tu Zanpakutou está roto, al igual que tu cuerpo, tu Reiatsu es más bajo que incluso el más débil de mis nakama». Uryu se alistó con frialdad. «Admítelo, Shinigami, estás derrotado». «Y yo, Ishida Uryu, Kinki, fui quien te derrotó». Renji murmuró algo más en voz baja, algo que Uryu no entendió, aunque podía adivinar lo que estaba pasando. «Sí». El Kinki asintió con calma. «Dijiste antes de leer sobre Kinki cuando regresaste, pero leer no es nada comparado con la experiencia real».
Ya había peleado contigo antes. Renji gruñó en voz baja. Te derroté antes. Sí, me peleaste, me derrotaste, en un momento y lugar donde no me importaba realmente pelear contigo. Uryu dijo inexpresivamente. Revelaste todas tus cartas en una pelea que no me estaba tomando en serio. Cuando nos enfrentamos hoy, ya sabía todo, o casi todo lo que eras capaz de hacer, mientras que no tenías idea de mi poder real. ¿Por qué, no en serio, antes? La pelirroja comenzaba a perder el conocimiento. Rukia te conocía, y ella es Nakama. Uryu explicó simplemente. No habría sido correcto atacar a un posible amigo de un Nakama con toda su fuerza. Sobre todo porque en ese momento aún no conocía tus intenciones. Para cuando lo supe, había perdido la ventaja, además, solo tenía Mierko en ese entonces, una cierta desventaja contra un espadachín experimentado. Rukia, mi amiga, pero la ley. Entonces estás dispuesto a tener la muerte de alguien a quien llamas amigo en tu conciencia, simplemente porque es la supuesta ley. Gruñó. Esos como tú son la razón por la que una vez odié a Shinigami con todo lo que era. Una vez ya no. Decir que ahora odio a Shinigami sería un insulto para algunos Nakama, principalmente Rukia y Ichigo. ¿Rukia, Nakama? Sí, Rukia es Nakama. Creo que lo hemos dicho antes. Ella es la razón por la que estamos aquí. Ella es Nakama, y la vamos a recuperar. ¿Tú salvas a Rukia? Sí. Bien. Entonces finalmente perdió el conocimiento. Uryu no tenía idea de qué había pasado exactamente por la mente del Shinigami al final, para hacerle decir algo así, pero no le importaba mucho. Su Nakama lo estaba esperando, podía sentir que la mayoría ya había terminado sus peleas, eran mucho más importantes que un Shinigami débil y derrotado. XXX. Yusu retiró su mano cuando otro Shinigami de bajo rango cayó inconsciente al suelo. Ese fue el sexto que tuvo que dejar fuera de combate con Kidou ya que todos los demás se habían separado para pelear sus propias batallas. La adolescente de cabello castaño pudo sentir que casi todos sus Nakama ya habían terminado sus propias batallas y se volvieron para ir a su encuentro, cuando de repente pudo sentir otra presencia acercándose a ella por detrás. Bakudo 4 Yusu llamó incluso mientras se giraba. Ainawa. Extendió ambas manos hacia adelante mientras terminaba su giro. Una energía amarilla parecida a una cuerda emergió de sus manos entonces, rodeando al Shinigami recién llegado, atándolo. Bakudo 15. Esperar. El Shinigami la llamó con voz muy nerviosa. Espera por favor. Quiero hablar contigo. Por favor, no quiero pelear contigo. Yusu detuvo su cántico, pero no bajó las manos, no es como si el Shinigami pudiera lastimarla, y tenía curiosidad por saber por qué estaba tratando de hablar con ella, nadie lo había hecho antes. ¿Eres uno de los Ryoka, no es así? Preguntó. Soy. Yusu respondió simplemente, debería haber sido lo suficientemente obvio. ¿Estás aquí para salvar a Kuchiki Rukia-san, verdad? Preguntó entonces. Yusu simplemente asintió. Si bien no estaban seguros de si aquellos a quienes les habían enviado el mensaje estarían dispuestos a explicar la situación a sus subordinados, tampoco era una situación totalmente inesperada. Aunque eso todavía no explicaba por qué quería hablar con ella. Quiero ayudar. Anunció el joven Shinigami. Yusu no pudo evitar tambalearse ante eso, lo suficiente para que su Bakudo anterior se derrumbara. Nunca podría haber esperado algo así. ¿Por qué un Shinigami, cualquier Shinigami, querría ayudarla, ayudarlos a todos, salvar a uno que se suponía que era un criminal para ellos? Sin embargo, antes de que pudiera expresar la pregunta, algo más llamó su atención, el eco de un Reiatsu muy fuerte al pasar, lo suficientemente poderoso como para hacer que el Shinigami masculino cayera en su estado de ánimo, mientras que Yusu no pudo evitar darse la vuelta en estado de shock y miedo. Sabía muy bien a quién pertenecía ese poder. Ichinii.